Buenos días pilotos, hoy tengo la primera operativa en ciudad desde que se ha aprobado el Real Decreto UAS, estoy a 27 de junio y tengo, como digo, una operativa en ciudad en la que voy a volar con diferentes drones, diferentes cotas, diferentes lugares de la ciudad de Logroño. Bueno, aclarar antes de nada que a pesar de que han pasado 2 días desde que se ha aprobado el nuevo Real Decreto, esta operativa se coordinó desde hace más de 30 días con el CTR civil, con el CTR militar que hay aquí en esta zona de Logroño, comunicación al Ministerio de Interior 10 días hábiles antes y en este plazo que se había coordinado o que estaba planificando esta operativa, se ha aprobado el Real Decreto, por lo que todo ha cambiado hace tan solo 2 días. Muchos de los vuelos que voy a hacer hoy aquí no hubiese necesitado tantos papeles, tantas coordinaciones, carnet de radiofonista, emisora de banda aérea, pero ahora ya lo tenía de la coordinación anterior y a lo largo de este vídeo te voy a explicar desde diferentes lugares qué es lo que podríamos hacer con diferentes drones en diferentes escenarios. De momento voy a volar aquí en este escenario, como digo, urbano, entre edificios y bueno, lo primero, decidir si vamos a volar en categoría abierta o en categoría específica. Como ya os decía, yo esta coordinación la solicité hace más de 30 días. Viendo que todo iba a cambiar en el momento que se aprobase el Real Decreto, yo solicité una coordinación tanto en categoría abierta como en categoría específica. ¿Por qué hice las dos solicitudes? Bueno, porque en categoría abierta, desde que se ha aprobado el Real Decreto, nos impide, como ya sabéis, volar sobre edificios, salvo que tengamos el permiso concreto del propietario o del gestor de esos edificios. Como en este caso yo tenía que volar en la ciudad de Logroño y puntualmente iba a tener que volar sobre edificios, solicité, además del vuelo en categoría abierta, el vuelo en categoría específica STS-01. Anteriormente, con el Real Decreto anterior, no había una gran diferencia entre volar en categoría abierta o categoría específica. Sí había pequeños matices, pero prácticamente lo que podíamos hacer en categoría específica STS-01 lo podíamos hacer en categoría abierta con los mismos drones y con algunas particularidades, pero muy similares. Ahora, con el Real Decreto sí que hay una gran diferencia. Prácticamente el vuelo en categoría abierta de una forma más recreativa o para pilotos que quieran hacer un vuelo más esporádico, prácticamente nos lo han restringido a volar en parques, en espacios abiertos o en lugares en los que no nos acerquemos ni a las fachadas de los edificios, sobre todo con drones que pesen más de 250 gramos, bien sea C1 o bien sean C2, y en ningún caso poder volar los tejados o las zonas aledañas a los edificios. Y como digo, parece que todo apunta a que han querido restringir los vuelos en categoría abierta aquí en España y prácticamente dejarlos más permisivos para la categoría específica. Bueno, voy a hacer un vuelo aquí precisamente en categoría específica con las coordinaciones, con todo en regla, y os enseño unas imágenes y luego iremos a otros escenarios de parque, de lugares en los que vamos a poder volar con otros drones y en otras circunstancias. En este punto que me encuentro de Logroño vamos a fijarnos en el mapa de ENAIRE y nos pone que aparte de ser entorno urbano, es decir, comunicación al Ministerio de Interior 5 días naturales antes con el nuevo Real Decreto, por otro lado también nos pone que podemos volar al ser CTR hasta 60 metros sin necesidad de coordinación. Como te decía, cuando yo solicité esta operativa sí era obligatorio la coordinación con el CTR civil, con el CTR militar, tener carnet de radiofonista, tener emisora de banda aérea y hacer una operativa normal. Ahora mismo, si no me fuese a elevar más de 60 metros, aquí podría volar sin ninguna de esas coordinaciones, sin emisora de banda aérea, sin el carnet de radiofonista, y simplemente la única limitación sería en la comunicación al Ministerio de Interior 5 días naturales y puntualmente, según la localidad, la comunicación o el aviso a policía local, al municipio, para ocupación de la vía pública. Eso sería lo único que necesitaría para volar aquí, según lo que nos dice el mapa de ENAIRE, hasta 60 metros de altura. Si fuese a superar los 60 metros de altura, pues entonces ya todo este proceso de coordinarse, CTR, carnet, emisora, y por otro lado, en el caso particular de La Rioja, como estamos en un LER militar, también pedir la autorización al LER militar para poder volar en este escenario. Así que voy a hacer un vuelo aquí y luego pasamos a otro escenario para que veáis lo que nos pide en otras partes de la ciudad, según conforme me voy acercando al aeropuerto, según si estoy en un parque o según si estoy cerca del río. Vais a ver cómo el propio mapa de ENAIRE nos va a ir indicando diferentes permisos o diferentes necesidades para volar en esos puntos y, bueno, según lo que queramos hacer, según la altura a la que vayamos a volar o incluso según los drones con los que vayamos a volar, el peso de los drones, podremos hacer unas operativas u otras, pero todo eso te lo cuento a lo largo del vídeo. Bueno, este vuelo lo voy a hacer con el Mavic 3 Classic C1 volando en categoría específica. Tener en cuenta que si estuviese haciendo este vuelo en categoría abierta no podría acercarme menos de 5 metros de las fachadas de los edificios y en ningún momento podría sobrevolar los tejados o las zonas aledañas que fuesen parque, piscinas, patios, etcétera. En este caso, al volar en categoría específica, sí que puedo hacer ese tipo de operativas en las que puedo acercarme más a las fachadas, por supuesto, sin grabar a personas dentro de su privacidad, sin violar la privacidad de las personas, y como nos dice el STS-01, mantenerlo a una distancia de máximo 100 metros radio
del piloto, de donde se encuentre el piloto. Ministerio de Interior, Policía Nacional está comunicada y de hecho han estado vigilando la operativa, y ahora, una vez que tienen la documentación, bueno, ya estoy volando solo, pero en otros puntos de vuelo sí que han estado vigilando la operativa, sobre todo donde había más tránsito de personas, acotando la zona y vigilando pues que todo fuese seguro. Y como veis aquí pues sí que puedo volar estos edificios, estos tejados o incluso estas zonas que se considerarían zonas privadas, porque son pues la piscina, las zonas de juego, aunque no haya personas, y que no las podría sobrevolar en categoría abierta. Por lo que la categoría específica, como veis, queda más relegada a hacer vuelos más profesionales, inspección de fachadas, fotogrametrías, filmación aérea, y que puntualmente se podrían hacer también en categoría abierta, pero tendríamos que tener la autorización del propietario de ese edificio. En categoría abierta podría hacer vuelos hasta 120 metros de altura en entorno urbano, pero sin sobrevolar ningún tejado de edificio. Estáis viendo esta imagen en la que, bueno, pues es difícil saber si a esa altura, a pesar de que estoy a 103, me podría elevar hasta los 120 metros, estoy sobrevolando algún edificio, o si estoy con un dron de marcado de clase C1 como el que estoy volando, si me estoy aproximando menos de 5 metros de la fachada. Si estuviese con un Mini podría rozar la fachada, si estuviese con un C1 hasta 5 metros, si estuviese con un C2 como el Mavic 3 Pro mínimo tendría que estar 30 metros, a menos que volase en baja velocidad, que entonces podría llegar hasta los 5 metros. Así que, como veis, muy ambiguo, muy confuso y muy difícil de discernir si estamos volando legal. Bueno, ahora me encuentro en otra zona de Logroño. Fijaros lo que se podría considerar como un parque. Esto que veis aquí son claraboyas de la estación de autobuses, la estación de trenes, y se podría considerar un parque, pero tengo altura limitada a 45 metros por la proximidad al ATZ, al aeropuerto. Es decir, hasta 45 metros podría volar con un Mini, con un Mavic 3 Classic, es decir, con cualquier dron en categoría abierta, C0, C1, C2, incluso si son menos de 250 gramos y no tienen marcado de clase, podríamos volar aquí libremente hasta 45 metros de altura. Eso sí, haciendo la comunicación al Ministerio del Interior 5 días antes, y por otro lado, en el caso concreto de La Rioja, la coordinación o el permiso del LER de los militares. Y este sería el tipo de escenarios más permitidos para volar en ciudad cualquier dron en categoría abierta, es decir, un parque alejado relativamente de edificios, porque si bien con los drones de menos de 250 gramos podríamos acercarnos hasta las fachadas, no sobrevolarlos, sí que nos podríamos acercar mucho. Con drones superiores, C1, mantener 5 metros de la fachada, lógicamente tampoco nos vamos a acercar más de 5 metros porque ya estaríamos arriesgando demasiado y podríamos colisionar, así que prácticamente los C0, los menos de 250 gramos, los tenemos prácticamente la misma permisibilidad a la hora de acercarnos a los edificios, y los C2, los que superan 900 gramos, ahí sí que están un poco más limitados, porque en velocidades normales nos podríamos acercar como mucho 30 metros de la fachada de cualquier edificio. Bueno, ya hemos hablado de lo que se puede hacer con un Mini, con un C0 en categoría abierta, con un C1, con un C2, en cuanto a acercarnos a edificios, sobrevolar edificios. Pero ¿qué ocurre si estamos en un parque y tenemos personas que pueden entrar en la zona o que directamente están en la zona? ¿Qué podemos hacer con los diferentes drones? Bueno, categoría abierta. Si volamos con un Mini, con un dron de menos de 250 gramos, tenga marcado clase C0 o no lo tenga, podríamos sobrevolar personas puntualmente, aunque no nos lo recomiendan, pero si alguna persona estamos volando en este parque y pasa por debajo del dron, no os hagáis problema, estamos dentro de lo legal. Eso sí, no volar concentraciones de personas, es decir, pues manifestaciones, fiestas, conciertos, etcétera. ¿Qué ocurre si volásemos con un Mavic 3 Classic con el marcado de clase C1? En ese caso no nos podemos acercar a personas menos de 30 metros, y si volásemos con un Mavic 3 Pro con un dron de marcado de clase C2, menos todavía, no nos podemos acercar a personas o asegurarnos de que no pasan personas por debajo del dron, muy importante, por lo que, como veis, podríamos volar en un parque, pero si estamos con drones de pesos superiores a 250 gramos tendríamos que controlar que no pasasen personas por debajo si queremos estar dentro de la legalidad. ¿Qué ocurre si vamos a volar en categoría específica, STS-01, como es mi caso? Bueno, según el STS-01 español, próximamente europeo, nos dice que tenemos que balizar la zona de despegue, por eso que veis aquí landing pad y los conos de validación. Por otro lado, al haber avisado al Ministerio de Interior que eso lo teníamos que hacer en entorno urbano para cualquier operativa, pues tendríamos que tener la zona acotada donde vamos a volar, y eso normalmente en STS-01 o cuando hemos avisado al Ministerio de Interior en grandes ciudades suele ser algo que Policía Nacional se encarga de ello, es decir, son los que se encargan de que las personas no estén volando dentro de esos 100 metros de radio que podemos volar alrededor nuestro. En un momento dado podrían balizarlo,
pero no es lo más normal porque llevaría muchísimo trabajo. Entonces lo que se trata de hacer es controlar entre varias personas de la propia operadora o fuerzas y cuerpos de seguridad que no entren personas ajenas a la operación en esa zona de vuelo. Y básicamente eso para volar o sobrevolar personas en entorno urbano, pero cuando nos vamos a 3, cuando nos vamos fuera de entorno urbano, más de lo mismo, no tenemos que sobrevolar personas ajenas a la operación. ¿Y qué son personas ajenas a la operación o participantes? Bueno, pues para eso en Drone Guru hay más información, pero básicamente habría que rellenar un documento o habría que dar su consentimiento como personas que están participando en la operación, o si estamos en un evento en el que conocemos a las personas que vamos a grabar, les podríamos invitar a que, bueno, se diesen por enteradas, que fuesen personas participantes, y en ese caso ya las podríamos sobrevolar. Vamos a volar aquí en este parque, como veis, muy frondoso, con edificios alrededor, y una vez más, como te decía, si volásemos en categoría abierta podríamos volar, pero cuidado con sobrevolar los edificios. Una puntualización aquí, y es que en categoría abierta, si tenemos el permiso del edificio, nos dice AESA que entonces sí que podríamos sobrevolarlo. Si tenemos el permiso del propietario, del gestor, del dueño, algo que no es nada fácil, algo que lo veo más complicado que otra cosa, y en ese caso, como os decía antes, lo más práctico sería volar en STS para poder superar los edificios y volar sobre sus tejados, siempre en línea visual. Y ahora sí, con toda la zona asegurada, controlado por Policía Nacional, que también está ahí vigilando la operativa, podemos despegar, configuraciones de seguridad hechas, y vamos a ello. Y recordar que en todas estas operaciones siempre tenemos que tener el dron en visual. Podemos mirar a la pantalla puntualmente, pero el dron tiene que estar en la línea visual del piloto o saber por lo menos dónde está, y máximo, si estamos volando en STS, alejarnos 100 metros de radio del piloto. Y algunos que me veis con el chaleco de Drone Future, de Drone Pilot, bueno, a la hora de hacer una operativa no es necesario, no es obligatorio, pero sí que está bien también señalizarse como piloto de drones, precisamente para marcar la zona, al igual que con este espacio que hemos creado aquí, la gente ya sabe que aquí hay una operativa y no se van a cruzar caminando pues por despiste o simplemente por accidente. Así que está bien siempre marcar estas zonas, precisamente para evitar pues, que cualquier persona despistada con el móvil que pase en bici pudiese pasar en la zona de despegue-aterrizaje, que es el punto más delicado con el que podrían chocarse con el dron si tenemos precaución y cumplimos el resto de parámetros de vuelo en STS-01. Y otra cuestión importante ahora que estamos aquí en ciudad: imaginaos que estamos volando en este parque y grabamos a una persona que está en esas casas, en su ventana, en la terraza, en un chalet, y que se le reconoce. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lógicamente por la protección de privacidad no podemos grabar a personas que estén en sus propiedades privadas, bien sea, como digo, un edificio, bien sea un chalet, bien sea que se reconoce su persona, su cara o su vehículo con su matrícula. Eso no lo podríamos grabar, pero también es cierto que una vez que estamos en el aire sería fácil grabar a una persona sin darnos cuenta, que ni siquiera nos diésemos cuenta de que esa persona está ahí en un balcón, está en su casa, está en su terraza, le hemos grabado y se le puede reconocer. Bueno, eso es tan sencillo como, una vez que vemos esas imágenes, o desenfocarlas o eliminarlas. Lo más sencillo es desenfocarlo para que esa persona no se le identifique. ¿Qué ocurre por otro lado si estamos grabando a personas que están en el parque, cruzando, y las grabamos accidentalmente o se les reconoce la cara, como estas personas que tengo aquí a mis espaldas? Bueno, no pasaría nada porque estamos en un lugar público, así que hay que distinguir espacios privados, espacios públicos, y ahí la protección de privacidad. Curiosamente, aunque AESA no nos permita acercarnos a las fachadas de los edificios ni sobrevolar edificios, no es por el tema de la privacidad de las personas, sino que ellos dicen que es porque dentro de los edificios hay personas y entonces podríamos ocasionarles un daño. Como veis, absurdo hasta no poder más. Y otra explicación que dan es que si volamos encima de los edificios estamos perdiendo la línea visual del dron, algo que es cierto en parte, porque si volásemos desde un punto en altura, desde una azotea, desde un montículo o desde un lugar en el que los edificios quedan por debajo, no estaríamos perdiendo la visual del dron. Como veis, las explicaciones de AESA para justificar que no se puedan sobrevolar edificios en categoría abierta son muy ridículas y no atienden a la protección de privacidad, que podría ser lo más lógico, aunque tampoco lo sería, porque al igual que estoy grabando aquí con un móvil, pues podría grabar personas privadas en sus balcones con el móvil y no nos están prohibiendo utilizar los móviles en la calle, y sí los drones. Y ya para acabar vamos a ir a otra zona en la que os voy a enseñar uno de esos vacíos, errores o lagunas en la zonificación, no sé cómo llamarlo, pero en un entorno urbano hay espacios en los que en el aire, cuando clicamos, nos pone
o no nos dice que sea entorno urbano, por lo que en teoría podríamos volar sin hacer esa comunicación al Ministerio de Interior y sin necesidad de otra serie de permisos. Pero vamos a ese lugar y os lo explico allí, porque seguro que en vuestra ciudad, seguro que en otros muchos lugares de España ocurrirá algo parecido. Si no, dejármelo en los comentarios. Vamos al río Ebro y os enseño cómo de repente un río en mitad de la ciudad ya no es entorno urbano, por lo menos en la zonificación de ENAIRE. Y ya para acabar, como os decía, uno de esos vacíos legales, de esos huecos, de esas, no sé si errores, erratas en aplicación de ENAIRE, y es que me encuentro una vez más en Logroño, pero estoy aquí en el río Ebro y concretamente en el Puente de Hierro. Si nos fijamos en la zonificación del mapa de ENAIRE, vemos que no aparece este lugar como entorno urbano. Podremos clicar en el río y no nos aparece el aviso de que sea entorno urbano. Podemos clicar en este puente, podemos clicar en el otro puente de allí del fondo y tampoco nos aparece como entorno urbano, y en ese resquicio legal, como digo, en ese vacío legal, podríamos volar aquí sin hacer la comunicación al Ministerio de Interior, en teoría. No sé hasta qué punto es legal, no sé hasta qué punto es una errata, porque lo que realmente prima es lo que pone en el BOE, lo que pone o nos dice el Real Decreto, y si bien ENAIRE es una zonificación, una aclaración de dónde podemos o no volar, puede contener errores, pero no serían vinculantes si esto está claro que sea entorno urbano. La verdad es que no lo tengo muy claro. Si vosotros lo sabéis, dejarlo abajo en los comentarios. Y bueno, en cualquier caso, un pequeño resquicio legal que podemos aprovechar y que seguro que en vuestras ciudades también lo tenéis. Bueno, como veis, muchas normas, muchos requisitos para volar en ciudad, sobre todo en categoría abierta, y si no os queréis perder nada de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que hay que cumplir, os recomiendo esa lista de reproducción en la que ya he hecho otros vídeos en la que explico qué se puede hacer con diferentes drones en diferentes escenarios para diferentes usos con el nuevo Real Decreto. Esto era solo un vídeo tratando de ejemplificar in situ aquí en el terreno lo que se puede hacer con los drones o en diferentes escenarios, pero si queréis saber todo, si queréis estar al tanto, ver ese vídeo, esa lista de reproducción, suscribiros y estar atentos del canal. En cualquier caso, ya habéis visto que categoría abierta prácticamente nos la están prohibiendo. Es algo que no me parece ni medio normal que en otros países se pueda y que aquí en España cada vez sea más restringido, pero básicamente nos están dirigiendo a que los vuelos en entorno urbano los hagamos de forma profesional o en categoría específica en los STS-01. Y por otro lado, si quieres volar en esos escenarios, te recomiendo que lo hagas cuanto antes, porque con las nuevas obligaciones, con los nuevos requisitos que nos piden a las academias formativas desde AESA, con el nuevo Real Decreto, en septiembre, cuando esto entre en vigor, el 5 de septiembre concretamente, estoy seguro que los precios van a subir mucho, simplemente porque nos obligan a tener mucho más personal, muchos más requisitos y muchas más obligaciones. Antes un instructor podía dar las clases y examinar, ahora tenemos que tener 3 figuras para realizar ese mismo trabajo, por lo que indudablemente los precios van a subir. Así que si te quieres sacar los STS-01, te recomiendo que lo hagas cuanto antes, porque los precios sin duda van a subir. Bueno chicos, yo voy a volar, que con tanto hablar aquí a cámara se me está yendo la luz bonita y todavía me quedan muchos spots por grabar.